Bueno, gracias a los dos por haber aceptado la invitación, gracias a Enrique por estar nuevamente aquí, gracias Jorge. Lo que planteaba era, en el comienzo del programa, tiene que ver con este ejercicio de tratar de plantear escenarios para lo que viene, porque obviamente, en función de las expectativas y de lo que uno espera, un ser racional, uno cree, toma sus decisiones de futuro, es decir, bueno, según lo que creo que va a pasar, voy a decidir mi futuro. En esos términos estaba planteado el programa como pensando, bueno, en un servicio, ¿qué puede pasar de aquí en más? Evidentemente es un hecho revulsivo. ¿Qué consecuencias políticas puede tener en la propia fuerza de lo que denominamos como el kirchnerismo y en la propia fuerza oficialista que hasta acá estaba como dividida? ¿Estás diseñando tu plan de trabajo para los próximos meses o años? Estoy tratando de entender también como un ejercicio, por eso lo planteo como un ejercicio... Si uno tuviera que analizar la fotografía de la espuma, digamos, de las 48 horas posteriores, las respuestas fueron: el dolor trajo adhesión, anonadamiento, realmente una crispación muy profunda en toda la sociedad argentina, porque Kirchner no era un líder fundacional, emocional, emotivo, nadie amó a Kirchner. Era un líder racional, utilitario, vis a vis lo que había enfrente. Así son casi todos los líderes. Así es Putin, así es Sarkozy, así es, lo ama la señora Bruni, por supuesto, pero el resto son líderes que suscitan más bien una adhesión muy utilitaria, muy práctica. Por eso Kirchner, en un momento de gran éxito y de ascenso y de superación de muchas dificultades, tuvo el respeto de todos. Fue impresionante. Tuvo el respeto. Estamos hablando de su primera etapa de gobierno. Y el Kirchner que estaba en el patio de las Palmeras, en el Salón de los Embajadores, el viernes a la tarde, el jueves a la tarde, que es el momento en que llegan los presidentes, que es el momento culminante de todo, antes de los episodios de la noche y del día del entierro. Ese Kirchner estaba todo el mundo allí. No había periodistas, creo que ninguno. No había empresarios, 2 o 3, pero estaba toda representación política, incluso gente de oposición, excluyendo el centro derecha, estaba casi toda la oposición, en distintos momentos. Entonces, había respeto, pero no es ese el único factor, porque es el reflejo del anonadamiento, el peronismo se juntó, se unió. La opinión pública subió 5 puntos la evaluación de desempeño y bajó 8 el rechazo. Subió 6 o 7. La evaluación de desempeño de Cristina. Muy bien, muy mal, los muy bien subieron. Las curvas verdes y las rojas subieron, las rojas bajaron. El apoyo, sí o no, subió 6 puntos, bajó 10 casi. El voto no se movió. La intención ni de un voto. decimal. 35,7%, igual que la semana anterior. Hubo cosas abajo. Cobos bajó 4 puntos. Ricardo Alfonsín, porque son vasos comunicantes, subió 4 puntos. Duhalde se mantuvo. Mauricio Macri quedó exactamente igual, 19%. Es como si el voto fuera otro problema, que no es el problema que hoy nos reúne aquí, no tiene nada que ver con el dolor. En términos electorales, 0. En el corto plazo, es una fotografía de la espumita del día después. Hay que ver cómo se decanta en los próximos 90 días. Y esa es todo tu cuestionario. Y ahora te lo voy a preguntar. ¿Qué puede pasar de aquí en más con la economía? Porque, bueno, todo el mundo lo sabe. Kirchner, digamos, la frase que se ha acuñado en estos días era el superministro de Economía. Totalmente. Era bastante más que eso, era casi un jefe de gabinete en las sombras, digamos, el que con lo que son los actores internos de la política, el juego lo armaba él con todos. Totalmente. Quiero decir, empresarios, gremios, totalmente. Todos. No, y además esa convicción de que tener la caja y tener el superávit era tener el poder, y además era el instrumento político. A vos te doy, a vos no te doy, a vos te mando obras para tu provincia. Digo, al gobernador fulano, a Urtubey, porque quiso armar una reunión de gobernadores, le paralizó la construcción de una autopista, llamando a debido y decir: no pagues los certificados de obra y no te pago. Digo, esa clase de manejo que es económico y que además es de administración del poder, lo hacía él. Digo, en la época de Menem esas cosas estaban delegadas. El superministro de Economía era Cavallo al principio y el superministro político era Bauzá. O Corach en su momento. Y finalmente pero aquí Menem laudaba entre ellos, tomaba la última decisión cuando había conflictos irresueltos entre esos dos supergerentes del gobierno. Eso no existió durante el kirchnerismo de ninguna manera, no existió mientras él fue gobernador en Santa Cruz y no existió
Acá tampoco. Digamos, no hay ninguna figura del peso de las que tuvieron, para bien o para mal, Cavallo, Corach, Cavallo con De la Rúa, no hay ningún, el propio Labaña con Duhalde, no hay ninguna figura así que diga, bueno, mire, se lo llevó al presidente para la última aprobación, pero está todo más o menos hecho. Digo, eso no existe. ¿Quién lo va a hacer? No se sabe, porque no hay ninguna figura tampoco del nivel de estos ministros, de habilidad. Hay técnicos que lo saben hacer muy bien. Está Pessoa como secretario de Hacienda, que lo fue con Menem, que ocupó lugares importantes con Duhalde también, y que ocupó lugares muy importantes en este gobierno con Alberto Fernández y sin Alberto Fernández. Digo, técnicos que lo pongan en el papel, sí. Ahora, personas que tengan el manejo político y que con eso construyan poder, claramente ese gestor no está. Pero no parece, digamos, no parece propio del kirchnerismo ir hacia un sistema de decisiones colegiado, ¿no? Es como que no está en la génesis, ¿no? Es que es el esquema de los gobernadores. O sea, los gobernadores tienen ministro de Economía que vienen entre martes y jueves a pedir plata, a negociar cosas, pero no tiene ninguna importancia. Los gobernadores son lo que podríamos llamar conductores. Los secretarios de Hacienda son muy importantes. Y la mentalidad de un gobernador es una mentalidad de Hacienda. Es una mentalidad muy parecida al secretario de caja, digamos. Y la relación de Kirchner con Mose en los años de Kirchner, y la relación con Pessoa, y la relación con 30 o 40 funcionarios que en la segunda línea manejan la hacienda pública, digamos. Esa es la clave. Pero ¿él qué es? Él es un constructor. Y en el peronismo la construcción política es también de construcción política, porque el peronismo solo se lo puede gobernar si se divide al peronismo. Peronismo unido no existe, solo Juan Domingo Perón. Después de Perón no hay peronismo unido, hay peronismo separado, cuarteado. Y el arte de dividir al peronismo, que fue distinto en Menem, en Duhalde o en Kirchner, es lo que cambia y distingue los llamados modelos políticos del peronismo. Kirchner practicó uno que es irrepetible, porque es una figura realmente con una comprensión del escenario internacional, del escenario local, de las internas municipales, provinciales, etc. Y además un hombre todoterreno en estos temas. Y además con visión, es decir, por ejemplo, yo recuerdo el viaje inicial de Kirchner a Estados Unidos. El hombre que está con Kirchner es Paul Krugman. El hombre que contrató a la Argentina para defender a Argentina del CIE es Muriel Rubini. Lo contrataron los Kirchner. O sea, no es alguien que está viendo a ver qué dice los economistas nacionales y populares. Es un tipo, o es gente con visión. Se puede decir que la parte política es primitiva, porque es primitiva la política argentina. Ellos sabían que enfrente no había una oposición, había opositores. Y esos opositores, en el fondo, rascado un poquito, eran candidatos. Y la posibilidad de sentarlos en una mesa a acordar algo con un candidato es imposible. El candidato solo tiene una meta. Si algo caracteriza a un candidato es una suerte de locura, que es llegar a la próxima urna con ventaja sobre sus adversarios. Eso lo sabían ellos. Y eso es lo que va a definir, me parece, mucho la confrontación. En muchos países pasa eso. La ausencia de oposición es la conciencia de los gobiernos de que quienes están enfrente más bien son candidatos. Por eso no hay política de Estado, porque al deshacerse los partidos no hay representaciones, y las mesas de concertación, aquellas de los 80, suponían que llegaban Menem y Cafiero. Pero ¿cuántos peronismos llegarían a una mesa? 7, 8. Y todos candidatos. Y todos candidatos. Y radicalismos 4, todos candidatos. En el próximo bloque, porque tengo que ir a una pausa, ayer comentábamos lo que yo te preguntaba, si veías lo mismo de la economía. Y yo te decía que me parecía que había demasiados incentivos para no cambiar nada, teniendo en cuenta que precisamente dentro de un año hay elecciones. Que evidentemente Kirchner se va... cuando el modelo que armó todavía no muestra sus grietas por alguna situación internacional muy favorable a la Argentina, pero que evidentemente esto no sé si será sostenible en el tiempo. Ahora, que no están dadas las condiciones para que haya cambios en un año, porque claro, quien vaya a caminar ese camino o intente alguna reforma deberá... Pero ¿cuáles son los cambios? Los cambios que necesitamos es un país sin bancos, sin transportes, sin aviones, sin seguros, sin estadísticas, sin muchísimas cosas. No son cosas de un gobierno, son cosas de un sistema político. Requieren acuerdos. Entonces, ¿hay acuerdos en los próximos 11 meses? Es que debería... Para esos temas, no, para diseñar el sistema tributario que necesitamos. Ese es el problema, y eso es lo que le quería consultar. El financiamiento de infraestructura. Porque digo, en un país que tuvo... Y a mí hay 3, déjame un minuto más, porque a mí hay 3 hechos que me choquearon en los últimos días, y yo lo dije en el programa anterior.
La Argentina de el asesinato del militante del PO. Mariano Ferreira es el nombre. Sí. La Argentina de el secuestro y asesinato de Matías Berardi, que reproducimos el no te metas de la peor manera. Por favor, al televidente, si tienen oportunidad de ver la causa judicial de la desaparición de Matías, véanlo. Es un chico como cualquier otro al que el padre le puso 100 pesos en el bolsillo para que se vuelva de divertir con sus amigos en un remis, para que no asuma riesgos, para quedarse con algún manguito. Se volvió en uno de estos servicios de combi, se bajó en un lugar, lo secuestraron, alguien lo liberó de las propias familias de secuestradores y hubo 7 u 8 personas que estuvieron con él y que tuvieron la posibilidad él tuvo la posibilidad de decirme, sálvenme, y no lo salvamos. ¿Qué diferencia hay con él? No te metas de otros años, que yo entiendo que era mucho más terrible, porque si algo repudié siempre fue el terrorismo de Estado, pero culturalmente es un símbolo muy fuerte al que no le estamos dando ningún tipo de importancia. Me parece preocupante. Y el otro, bueno, nombraba lo de Ferreira, el tema de la desnutrición. La Argentina necesita acuerdos, porque lo que pasó en Misiones tiene que ver precisamente con cosas que hacen que el discurso del gobierno se caiga en algunas cosas frente a estos hechos. Hay dos reformas, vos escuchabas a Kirchner y demonizaba los años 90, pero hay dos de las reformas de los 90 con las que nunca volvieron para atrás. Por ejemplo, la reforma de salud, es decir, tirarle el gasto a las provincias en salud y en educación. Pero tomemos la de... No hay ni siquiera un esquema como para tener un plan contra la desnutrición y definirlo como un pacto nacional de hambre cero en la Argentina de una vez por todas. Y me parece que sería necesario... Pero tal vez no sea un problema de comida, sino de otras enfermedades. Esos chicos que no es comida, es otro problema. Esos chicos son celíacos, no hay duda. Claro, pero sus madres y sus hermanos son totalmente distintos a ellos. Sí. Pero es un problema que se reproduce por años, y alguna vez lo hay un problema de salud, no de comida. Sí. Vamos, esto en el próximo bloque vamos a hablar de lo que viene en términos económicos, si esta idea de que todo se va a mantener más o menos igual, ¿te parece razonable? Y te voy a preguntar en términos políticos si alguien puede sacar rédito del dolor. Vos decías que en esta primera zaranda te daba claro que no. Hay costos, se sacan rédito, pero son muy caros. En el próximo bloque.